Como youtuber me muero de hambre. Eh, las podíamos clasificar, aparte de las prioridades, en, em, en estas dos formas de categorizarlas como enmascarables y no enmascarables. ¿Qué quiere decir esto? Es que las no enmascarables son interrupciones que no pueden ignorarse, de alguna forma tienen la prioridad más alta, ya que lo que nos indica es que sucedió algo peligroso para el hardware o para el sistema operativo y deben ser atendidas lo antes posible. Por ejemplo, no sé, hay este, ¿cómo es que se dice? Hay un problema de tensión y el chip que me informa la tensión en el microprocesador me está diciendo de que está por encima de los valores soportados. Se produce una interrupción no enmascarable que lo que va a tratar de hacer el sistema es apagarse o llevarse a un estado seguro, si lo puede hacer, o un estado, no sé, de alta temperatura, lo mismo. Se produce una interrupción que trata de que salvaguardar el sistema y el hardware para que no se dañe. No necesariamente Creo, tiene que ser tan creo extremo la cosa. Sí, que pusieron en el chat si puso a grabar, puede ser. sí, sí lo puse. Igual me aseguro, por las dudas, 1 minuto 42, va bien. El otro tipo de clasificación son las enmascarables, aquellas interrupciones cuya atención puede ser demorada sin representar una situación de riesgo o peligro, o sea, una interrupción de una forma de menor prioridad que, digamos, que el tratamiento eh, puede ser demorado. Esto es para categorizarlas a otro nivel. De alguna forma vamos a tener tres tipos de interrupciones, unas interrupciones por hardware, otras por software y otras que vamos a llamar excepciones. Las primeras son, como esta machetito marcado en azul, son interrupciones que produciría un dispositivo de entrada-salida a la CPU. Después tendría otro tipo de interrupciones que son interrupciones por software, que que sería un proceso que requiere este, algún servicio del sistema operativo. Entonces yo para, no sé, ejecutar, leer un archivo como proceso que corre a nivel usuario, no voy a poder conectarme al driver del dispositivo o al kernel de lo que es gestión de almacenamiento, así como así, digamos, sino lo que voy a tener que hacer es a través de una syscall o accediendo a través de una biblioteca del sistema, llamar a esa interrupción y me va a dar un servicio. Y el último es un tipo de interrupción que emplea directamente la CPU. Ya vamos a ver en el vector cuáles están marcadas. No recuerdo por qué me anoté el MC-Info 32. Vamos a probarlo. No. Bueno, acá tengo mucha configuración. A ver dónde tengo. Entonces sería interrupt request. Creo que lo tendría. Voy a. Acá. Che, qué complicado que estoy. Acá está. Ese es el MC Info 32 con un CMD
o directamente del Windows R de Run, corren msinfo 32 y ven el recurso y todas las interrupciones que puedo tener seteadas. Por ejemplo, interrupciones del temporizador del sistema, IRQ0, 1, del reloj de tiempo real, del touchpad. No sé si acá tengo también información de interrupciones. Controladora programable de interrupciones. Este es el PIC que les dije, el 8259, que está seguramente metido en alguno de los chips del mother. No sé, hay un montón de fuentes de interrupción. Este dato no sé qué sería, si es la posición del vector o una configuración en sí. Por las dudas no me voy a meter demasiado. Ese es el DMA. No sé por qué no tengo nada de DMA. Bueno, esto ya nada que ver. Entorno de software, variables de entorno. Acá tendrían los datos de las posibles interrupciones que puedo generar. Esto parece que es como si fuese desde las 4 a la 5. Controladora programable de interrupciones. Esto no creo que sea la rutina, sino debe ser la posición del vector. O sea, cada sistema operativo va a tener un vector de interrupciones ubicado en alguna posición de memoria particular para cada dispositivo. Esto sería un vector de interrupciones para una arquitectura IA32. Fíjense que tienen en la posición del vector y después tengo otras no definidas que las podría utilizar para interrupciones por software o para cualquier otra cosa. O sea, podría conectarlas a una fuente externa de interrupción o a una interrupción interna sería a través de una instrucción o a una llamada al sistema operativo, una interrupción por software. Tengo, ¿dónde estaba? Acá no veo. Este es el mnemónico. Bueno, acá no tengo si es enmascarable o no enmascarable, pero todos los que tengan que ver con, no sé, errores de memoria y errores de CPU y cosas así van a tener que ver con interrupciones no enmascarables. Errores de segmento. ¿Se acuerdan cuando buscaba una página en mi memoria paginada y no la encontraba? Se produce un page fault. Eso es, lo que produce es una interrupción que ¿qué pasaba? Si tenía, eh, si podía administrar un dispositivo de almacenamiento secundario como memoria virtual, esa rutina de tratamiento de interrupción lo que va a hacer es ir y buscar en memoria secundaria a ver si estaba la página. Pero si no tengo manejo de memoria virtual, me va a decir usted quiere acceder a un espacio de memoria no identificado.
¿Se entiende cómo es el concepto, por lo menos? Tengo una no enmascarable, una interrupción no enmascarable. Entonces, en IA32 voy a tener 256 interrupciones en una arquitectura de 32 bits. Uso los primeros 1024 bytes para definir todo el vector. Esto sería 256 por estos, eh, por estos 4 bytes. Eso es la memoria que voy a tener disponible para el vector de interrupciones. Cada posición de memoria son 4 bytes, 4 por 8. Utilizo 2 bytes para el segmento y 2 bytes para el desplazamiento. Entonces, muy posiblemente lo que veíamos antes era algo como esto. Pero no me cerraba muy bien porque estaba A4 y A5 como es un desplazamiento de ese vector más que. Esto sería un ejemplo de una llamada al sistema operativo Linux a un int 080 en hexa y le estoy pidiendo estoy generando una interrupción por software para un servicio del sistema operativo. En DOS era a través de la int21. Esto sería la posición 200 del vector de interrupciones en hexa, 200 en hexa. Porque el vector de interrupciones, la mayor parte de los sistemas operativos se ponen en el primer segmento. Hay algo que tengo. Esto sería la posición 200, 4 por 8, 32. Lo que pasa es que yo estoy haciendo el cálculo. Acá no estoy haciendo 4 veces 80, sino que tengo que hacer 4 por 80 en hexa. No lo tengo que pensar en decimal. No es 4 por 8, 32, sino que es con base 16. Por eso me está dando 208. El, el siguiente método que teníamos o que podíamos aplicar era qué pasaba si, no sé, yo estaba copiando información de disco a memoria y estoy transfiriendo un byte tras otro y cada vez que transfiero un byte o n bytes tengo que producir una interrupción. El sistema estaría siendo interrumpido constantemente porque estoy trayendo información del disco a la memoria y estaría de alguna forma utilizando al procesador principal, para que el, digamos, ese procesador para hacer una tarea de alguna forma de menor importancia. Entonces, lo que voy a tener es una controladora de acceso directo a memoria o DMA, que puede ser una placa que le vamos a llamar DMA-C, controladora de DMA, o puede ser un integrado que tenga N controladoras de DMA. Esto me olvidé de verificarlo, pero por lo que yo recordaba, por lo menos en las computadoras viejas venían con 2 controladoras de DMA. Tenía la posibilidad de DMA 0 y DMA 1, creo. Y alguna de las dos digamos, tenía prioridad unas por sobre la otra. Tenía que leer un poquito, pero me olvidé de ver cómo era el tema. Pero entiéndanlo como que el concepto es tener un procesador de menor nivel,
de ejecución que hace de trabajos, se hace de trabajos de mover de disco a memoria, sin la intervención de la CPU. Algo que me olvidé de mencionar, nosotros cuando tenemos el vector, este vector, lo que vamos a tener acá en el registro en la memoria, lo que vamos a tener va a ser el vector en sí, cargado en la memoria. Supongamos que este es el vector y esta es la memoria. Quedó un poquito grande el vector, así que vamos a cortarlo. Vamos a suponer que el vector está acá, donde voy a tener cada una de las fuentes de interrupción en el vector. De la 0 a la 256. Y de la 256 para arriba como posibles llamadas al sistema. En el vector de interrupciones, esto sería la memoria principal, lo que voy a tener es la dirección, por ejemplo acá, la dirección de la rutina de atención de interrupción, de la interrupción 1, digamos. Está ahí. Y acá voy a tener la rutina de atención de interrupción 0, y acá voy a tener la 2. Bueno, acá voy a tener la 0 y acá voy a tener la 2. Esta dirección lo que va a hacer es, cuando se produce la interrupción, veo que se produce la interrupción y me va a decir veo qué interrupción se produce. ¿Se acuerdan con el nivel de, con los integraditos que tenía que testear a ver cuál era la fuente de interrupción? Una vez que verifico que es, no sé, la interrupción 1, tengo la dirección de comienzo de la rutina de atención de interrupción. Entonces lo que hace esto es saltar de acá hasta acá y me salta la posición de memoria donde comienza la rutina. Sin todas esas cosas horribles que hice. Y acá tengo la rutina que les grafiqué antes, que me atiende la interrupción. Ahí comienza. Y acá tengo, bueno, la instrucción 1, instrucción 2, instrucción 2, instrucción 3, cada una, hasta el IRET. Y ahí, bueno, le devuelve el control al proceso que estaba en ejecución. O sea, vengo ejecutando, verifico qué interrupción se produjo, encuentro que es esta interrupción. Una vez que encuentro que es esta interrupción, el vector de interrupciones me dice dónde comienza la rutina de atención de interrupción. Esto, fíjense que es todo a nivel kernel, todo a nivel sistema operativo. Salto a esa posición de memoria, ejecuto. Una vez que retorno al proceso que fue interrumpido. Eso es como para sumarle algo más. Este es el vector, ya lo mencionamos. Y bueno, empezamos a hablar algo de DMA.
Eh, Esto es el modo básico, digamos, pero la cosa es un poquito más compleja. ¿Cómo funciona esto? De la siguiente forma. Voy a tomar agua porque acá se me va a gastar la garganta. La idea del DMA es sacarle trabajo al procesador y que el procesador se ocupe de cosas más importantes, digamos. Entonces lo primero que va a pasar es que algún proceso quiere hacer una entrada-salida a un dispositivo que soporta DMA. Lo que hace, lo que tenemos acá como 0, la CPU escribe la dirección del bloque de comandos en la controladora de DMA y luego sigue realizando la tarea. O sea, ¿qué es lo que va a escribir? Va a configurar en la DMA-C que les digo, esta DMA-C, controladora de DMA, la dirección de origen de los datos que tiene que copiar, la dirección de destino de los datos que quiere copiar, un contador de bytes, que es el tamaño total de bytes que tiene que transferir de el disco, por ejemplo, el disco secundario a memoria o de memoria ese disco secundario, y bits de control y señales de control que tiene esta DMA-C para inicializarse. Eh, lo que nos va a interesar a nosotros es la dirección de memoria donde quiero escribir. En el caso de este es la dirección buffer, en la posición X. Y el contador, que me va a decir que son n bytes o c bytes, como se menciona acá. Lo siguiente que hace la CPU es, mediante el driver del dispositivo, de la controladora de disco, como se ve en este caso, la CPU le informa que va a tener que copiar C bytes desde el disco hacia la memoria, hacia la posición X. Esto puede ser que obviamente el disco no transfiera byte por byte a la memoria, sino que la controladora IDE o la controladora SCSI, SATA, SAS o lo que sea, bufferee la información acá en esta controladora y transfiera por buffer hacia la memoria. Es mucho más eficiente eso que transferir byte por byte. Piensen que por ahí leo un cilindro entero de un disco, lo transfiero al buffer y lo transfiero a la memoria, que leer un cilindro, solo tomar un byte, moverlo, un byte, un clúster o lo que sea, moverlo a la memoria es muchísimo más lento, tengo muchas señales de control cada vez que hago una transferencia de datos. En cambio, si yo transfiero acá un buffer local y una vez que completo este buffer local lo transfiero a la memoria, tengo menos trabajo que realizar. Entonces, primero la CPU informa a la DMA que va a hacer una transferencia DMA. La setea todo, le indica el origen, destino, tamaño de bytes a copiar, etc. La CPU luego indica a la controladora que tiene que hacer una copia de disco a memoria. Y lo que va a hacer ahora es, me comí el 2, porque este 2 lo borré, esto lo toqué ayer a la noche y me quedó, este sería el siguiente. La controladora de disco inicia una transferencia de DMA. Lo que hace es, la controladora de disco coloca una señal request en el DMA-C para informarle de que ya está, digamos, disponible para transferir datos a memoria. ¿Qué es lo que va a hacer la controladora de DMA? Va a reservar el bus de datos y direcciones y va a setear a la memoria, o sea, va a indicar la posición de memoria que puede escribir.
sea, imagínense como que la memoria es una matriz, ¿no? Entonces la controladora de DMA va a tener que seleccionar esa fila y columna que va a ser la posición donde se va a copiar un byte del disco a la memoria. Una vez que ya setió todo esto, la controladora de DMA lo que hace es enviar una acknowledge a la controladora de dispositivo, a la controladora de entrada-salida, para que la controladora empiece a hacer la transferencia. O sea, ya te reservé o te seleccioné el lugar de la memoria que tenés que dejar tu dato, ya podés comenzar, le dice. Entonces, el siguiente paso, acá es la controladora de DMA transfiere bytes al buffer, o sea, la controladora esta a través de la controladora de DMA. Esto no está muy claro en el libro, en el Silversat, pero la transferencia, según lo que yo tengo entendido, eh, es directamente de la controladora a la memoria, con acción de la controladora de DMA, sino no es que se transfieren a un buffer interno acá y después acá, sino que esto es a través de el control que hace la DMA y no directa, y no almacenándolo localmente acá y después enviándolo ahí, sino que es a través de esto, como si fuese que multiplexa la salida que viene de la controladora y la deja pasar a la memoria, de alguna forma. Entonces, esta controladora transfiere los datos que pasaron del disco a la controladora a la memoria. Una vez que terminó de copiar toda la información de la memoria, la controladora de entrada-salida o del dispositivo lo que hace es bajar la señal request. O sea, ya no tengo más nada que transferirte. Ya te transferí todo, ya terminé. Cada vez que yo transfiero un byte, lo que voy a hacer es este handshake de request y acknowledge. Y lo que voy haciendo es, primero, incrementando la posición de memoria cada vez que transfiero un byte. ¿Para qué? Para que la información no se pise, sino que esta se encarga la controladora de DMA en incrementar el puntero a la memoria y de alguna forma seleccionar la celda de memoria que quiero copiar a través de un puntero y decrementar el valor de C, que era el valor de bytes que yo quería transferir. Voy transfiriendo los C bytes hasta que C es igual a 0. Una vez que C es igual a 0, quiere decir que ya transferí todo lo que la CPU necesitaba transferir, que me dio el trabajo, le dio el trabajo a la DMAC. Lo que va a hacer la DMAC es, cuando C igual a cualquier cosa acá, entonces, cuando C es igual a 0, la DMA interrumpe la CPU para señalizar la terminación de la transferencia. Entonces, o sea, es un sistema que funciona por interrupciones, pero no interrumpe constantemente al procesador, sino que lo interrumpe. Digamos, el procesador tiene muy poco trabajo en esto. Tiene que decirle a la DMA que va a hacer una transferencia tipo DMA y a la controladora que va a tener que transferir datos del disco a la controladora misma, a través del driver del software, digamos. Y después el movimiento de datos masivo que se realiza lo hace la controladora de DMA a través de este handshake de request y acknowledge, de disponibilidad o no de la memoria. Yo acá, en la pantalla completa, puse. Bueno, primero, antes de seguir con lo que voy a seguir, ¿se entiende cómo es el movimiento o
el proceso de DMA. Si me escriben en el chat no lo voy a ver. Responden que sí, profe. Sí, ¿Sí? ¿Va bien? Sí, va bien. Y eso que tengo dos monitores, en uno veo la presentación y en el otro los veo ustedes, lo que pasa es que voy pasando, tengo que sacar el PowerPoint de un monitor. Bueno, se entiende cómo es la cosa. ¿Qué pasa acá? Si bien yo no estoy tomando el control de la CPU está en su mundo haciendo cosas más importantes, como, no sé, ver YouTube, o un proceso que ve YouTube, otro que está viendo Netflix, o lo que sea, y mientras tanto yo estoy transfiriendo mi película MP4 a la memoria para verla. Pero ¿qué pasa? La CPU, por más que no la utilice, a veces no, tiene que acceder a la memoria, ¿no? Pero si yo con este microcontrolador o microprocesador secundario estoy accediendo a la memoria, no puedo con los dos acceder a la memoria al mismo momento. Entonces, lo que va a suceder acá es que voy a tener tres tipos de acceso a la memoria en función de la disponibilidad que tenga de la misma. Un segundo, voy a entrar al perro que me vuelve loco. Ahí está. Voy a tener ese inconveniente. La CPU va a estar dedicada a cosas o a procesos que, digamos, que sean más importantes, pero si quiero acceder a la memoria y estoy haciendo una transferencia de DMA, no lo voy a poder hacer. ¿Por qué marco acá yo la memoria caché entre medio? Porque si la CPU tiene que acceder a memoria de un proceso y ese proceso tiene la información en caché, fíjense que acá lo voy a poder acceder tranquilamente. No me va a interrumpir, no me va a molestar la transferencia de DMA, no voy a perder tiempo, digamos, y voy a poder acceder tranquilamente. Recuerden que acá el que manda es la CPU, que es el que controla todo. Entonces, pero ¿qué pasaría si la información no está en caché y la tengo en memoria? Tengo algo acá en memoria que no tiene nada que ver con este buffer. Voy a tener que decirle a la controladora de DMA que deje de acceder a la memoria y yo me voy a tener que ir a la memoria y leer información, por ejemplo. Entonces, va a haber distintas técnicas de DMA. La primera que les voy a mencionar es la DMA por ráfagas o por bloques. ¿Qué es lo que hace? La CPU le entrega el control a la DMA y pierde el control del bus, del bus, para acceder a la memoria. Entonces, la controladora de DMA, en un tiempo, supónganse que tiene que hacer una transferencia de bytes, hace la transferencia completa o una proporción bastante grande de los ciclos de la CPU digamos, que tiene asignado, lo utiliza para hacer la transferencia de DMA. Mientras tanto, la CPU está en un estado de que no puede hacer nada. O sea, le estoy robando ciclos a la CPU para que se haga una transferencia de DMA. Esa sería la primera técnica. O sea, le roba ciclos a la CPU. Mientras tanto, yo voy a ver Netflix entrecortado, digamos, porque Netflix estaba acá y no lo tenía en caché y lo tengo que acceder a la memoria y se me va a complicar. El otro método que tengo es un robo de ciclos. Un robo de ciclos sería a una transferencia más
más pequeña de DMA y le doy el control a la CPU. Hago una transferencia pequeña de DMA y utilizo la CPU. Como que estoy robando pequeñas porciones del ciclo, de los ciclos de la CPU, que a la larga, de alguna forma, lo estaría como amoderando. No tendría un parate prácticamente total de la CPU, sino que sería por momentos. Estoy robando pedacitos o pequeños tiempos de ejecución. El último de los casos sería cuando, por ejemplo, esto sería el método de bus compartido o bus transparente, cuando yo estoy ejecutando una instrucción con la CPU, parte de esa instrucción, o puede ser que parte de esa instrucción o de las instrucciones que voy teniendo o ejecutando no accedan a la memoria. O sea, estoy moviendo información de un registro a otro. La información está acá adentro, en los registros propios de la CPU. Y mientras tanto, yo hago la transferencia de DMA. Imagínense que si el anterior, ese robo de ciclos, le robaba un ciclo de ejecución, robarle menos de un ciclo a la CPU es muy poco lo que puedo hacer en esa transferencia. Pero bueno, es transparente y gano en tiempo. Esos serían los tres métodos que tendría para hacer una transferencia de DMA sin que se produzca una pelea acá por el acceso a la memoria. Creo que ahí les mencioné todo. Hice más rápido de lo que pensaba. ¿Se entendió cómo es? ¿Alguien tiene alguna duda? Voy a ver el chat antes de que... Muchos sís viejos. Bueno, parece que sí o se me durmieron todos. No, estamos acá. ¿Va bien? Yo estoy acá, no sé los demás. Este punto se los pregunté en un segundo parcial y no entendieron nada. Me quería matar después cuando vi el segundo parcial. Directamente lo dejaron en blanco porque fue un desastre. Este sería lo más complicadito de todo lo que vimos hasta ahora. Algo que por ahí no sé si le puse énfasis, es que si yo estoy copiando información de la controladora a la memoria y no terminé, o sea, es muy poco probable que si yo quiero copiar a la memoria un archivo de, no sé, 500 megas, esos 500 megas se me guardan en una caché interna al disco rígido, a la controladora. Entonces, es muy poco probable de que solo con un movimiento de request y acknowledge copie los 500 megas a la memoria. Y entonces, lo que voy a hacer es repetir, hasta donde me lo permita el procesador, obviamente, este movimiento de tengo información disponible, reservar el espacio de memoria, ahora puedes trabajar, copiar. Terminó de copiar, se pone a copiar del disco en la controladora, otra vez le dice tengo información disponible, copia la información a la memoria. Esto se puede repetir entre, creo que sería el punto 3 al 5. Acá me comí el 2 porque ayer lo saqué, el 2 decía lo mismo que el 1, o básicamente prácticamente lo mismo. O sea, del 3 al 5 se vuelve a repetir hasta que termino de copiar. Una vez que termino de copiar, salta la interrupción
la atiendo y me devuelve control a la CPU y terminé la transferencia de DMA. Eso sería todo lo que vimos hasta ahora de DMA. Tenemos Y la realidad, profe, es que cuando lo vas explicando con el gráfico y demás, lo vamos siguiendo y se va entendiendo. El tema pasa porque son muchos temas que vamos viendo que no teníamos ni la menor idea de que existían, son un montón de cosas y si me preguntás por algo puntual de algo pasado o quizá de esto mismo, y yo creo que tecleo, pero fácilmente, ¿eh? Ahora van a Es tener, muy difícil seguir todos los conceptos. ahora van a tener los videos como para recordarlo. Y sí, hay que ver los videos de nuevo. Hay que Es ver muy los videos de complejo. nuevo y ver. Aparte hay mucha información. Uno no termina con una cosa, le ya aparecen más y es mucho, como dice Emi. Sí. A ver, yo lo leo de un libro y lo entiendo así. Lo leo de otro libro y este handshake lo veo para el otro lado. No sé por qué. No sé si es. Todavía no me metí en leerlo de las traducciones, digamos, sin leerlo de la traducción en castellano y leerlo directamente del inglés, a ver cómo lo presentaron. Cuando lo leí de un PDF, de una controladora de DMA, es así. Pero lees otras cosas y va para el otro lado y el recuerdo es lo mismo. Pero yo lo voy a tomar como está, como se los di a ustedes. Si en algún otro lado lo dan distinto, porque digamos, la bibliografía lo informa de una forma distinta, habría que ver de dónde salió eso también. Hay muchos que explican DMA con dos tipitos hablando y dicen DMA es acceso directo a memoria, tipo YouTube, así muy básico, y no te dan nada de información y no te dicen la fuente ni nada. Esto es como lo explica el sistemas operativos del Silversat. Y lo único que me queda medio en duda es cuando dice la controladora de DMA transfiere los bytes al buffer. Yo lo que entiendo es que la controladora IDE hace la transferencia a través de la habilitación de la memoria que le proporcionó la controladora de DMA. Si no es que esto hace la transferencia, o sea, esto copia algo de ahí y lo pasa para allá. A eso, esta parte no me queda muy clara y digamos, no me cierra demasiado en el libro, pero bueno, cada bibliografía lo puede explicar de una forma distinta. Tenemos dos opciones: pasar al siguiente tema, calculo que lo terminamos, o encarar un ejercicio y terminamos a las 12, y esto lo vemos el jueves, tranquilos, con alguna pruebita o algo. Si no, esto lo voy a querer. Vamos al ejercicio. Igual yo después tengo unas preguntas de los anteriores. Bueno, vamos a hacer una cosa. Corto acá. Igual lo voy a cortar antes el video, lo voy a editar. Y vamos por el ejercicio.